Cuando pensamos en Luis XIV y en el Palacio de Versalles, pensamos en la realeza y en la corte que vivía en Versalles. En riqueza, vestidos, banquetes, pasteles, María Antonieta y lujos y cosas de ricos. Pero hay que tener en cuenta que Luis XIV mudó a su corte al palacio en 1682, así que las condiciones higiénicas no eran como lo son ahora. Versalles, o el Palacio de Versalles, como lo conocemos, antes no era un castillo, en realidad era un pabellón de caza, que era un lugar en donde el rey estaba y ahí vivían las personas que cazaban animales por la zona. Pero Luis XIV lo convirtió en un palacio, digno del estatus del rey sol, como le llamaban. La aristocracia francesa quería vivir ahí, pero para las personas que vivían ahí fue más memorable otra cosa, algo no tan opulento: el hedor. Hoy veremos un poco de cómo era la higiene en la corte de Versalles. Antes de empezar, recuerda suscribirte y dejar en los comentarios un tema que te interese. Para empezar, ellos pensaban que los baños calientes eran malos para la salud. Contrario a lo que la gente piensa en estos días, las personas del siglo XVII consideraban que bañarse en un agua caliente era muy peligroso para la salud. El historiador Jules Harper dice: la creencia común era que el agua caliente debilitaba el cuerpo y expandía los poros, permitiendo a las enfermedades entrar. Personas de todo el mundo, no solo de Francia, encontraban mejor y más seguro para la salud tener un lavado rápido que sumergirse en una tina. Y el rey Luis XIV no es excepción. De hecho, hay historiadores que afirman que en realidad él se bañó 2 veces en su vida. Pero no quiere decir que nunca atendió su higiene personal. Era conocido por ocasionalmente tallarse con una toalla húmeda. También se frotaba alcohol y perfumes en el cuerpo y todas las mañanas se lavaba las manos. Aunque sentarse en la cena con él creo que no sería muy bueno para el olfato. Como ya lo comentamos, Luis XIV no estaba muy involucrado en los baños o en ducharse. Cuando sudaba solamente se cambiaba la camisa. De hecho, él y su corte se cambiaban la camisa cada vez que sudaban. Y esto también representaba que tenían mucho dinero y estatus social. Aunque los perfumes por un momento podían como enmascarar los olores feos o desagradables, la realidad es que el olor corporal era un gran problema. Tristemente para los involucrados, el desodorante para axilas no era utilizado generalmente hasta el siglo XX. Los baños no eran exactamente baños. En tiempos modernos, responder a las necesidades naturales es una experiencia privada. Pero ese no siempre fue el caso en Versalles. Se dice que Luis XIV tenía juntas o conversaciones con su corte y con invitados mientras estaba sentado en el inodoro, así como otros miembros de la corte. A pesar de esta apertura innecesaria, las personas tenían orinales en sus cuartos. Mientras más nivel se tuviera dentro del palacio, más oportunidades tenías de tener un closet en el cual podrías tener tu baño, como una especie de baño privado adentro de tu cuarto privado. El primer inodoro con descarga llegó hasta que estuvo Luis XV, el sucesor de Luis XIV o el Rey Sol, que se instaló en 1738. Aunque los habitantes del palacio tenían orinales en sus cuartos, habían letrinas públicas. Pero considerando el gran número de personas que vivían ahí, el suministro era lamentablemente inadecuado. Y a veces se inundaba, entonces el agua se filtraba por las paredes y por los pisos, pasando a los cuartos de los vecinos. Versalles en ese momento tenía drenajes muy limitados, lo que significa que los orinales eran vaciados de una forma no muy elegante por las ventanas. Entonces las personas que caminaban por ahí debían tener mucho cuidado de que no les cayera algo. Se cree que hasta María Antonieta fue golpeada con esos residuos que volaban por las ventanas. Si los orinales no eran vaciados de esta forma, se juntaban y se llevaban a una fosa o un pozo en donde se guardaban o se echaban estos desechos. En 1702, la princesa alemana Elisabeth Charlotte mostró rechazo ante el comportamiento de las personas en Versalles. En sus palabras: las personas instaladas en la galería frente a nosotros orinan en todas las esquinas. Es imposible salir del apartamento sin ver a alguien orinar. Luis XIV hizo una gran elección en mandar a los sirvientes a limpiar los desechos semanalmente. A todo esto, los perfumes podían empeorar el olor. Al decir de todos, el hedor de Versalles era horrendo y abrumador. De acuerdo a las aclaraciones de un testigo, el olor desagradable en el parque, en los jardines y el castillo podía causar arcadas. Los pasillos, patios y corredores estaban repletos de orina y heces.
y la avenida Saint Cloud estaba cubierta de agua estancada y gatos muertos. Pero ¿qué fue lo que hicieron los cortesanos para contrarrestar esta peste? La mayoría de los residentes se rociaban rutinariamente con grandes cantidades de perfume. Como plantea el historiador Alan Corbin, usar perfume en exceso era para protegerse a uno mismo y purificar el espacio circundante, pero finalmente era contraproducente. La prevalencia de los perfumes solo hizo que las cosas empeoraran, ya que agregaba otra fragancia a la insoportable peste. El bosque alrededor de Versalles. ¿Qué pasaba alrededor de Versalles? Versalles era también un semillero de enlaces entre todas las clases. Después de que Luis XIV mudara su corte al pabellón de caza, trabajadores y nobles por igual bajaban al pueblo. De acuerdo a personas que estuvieron en ese tiempo, el bosque que rodeaba las instalaciones del palacio se convirtió en una especie de bordel al aire libre, ya que trabajadoras sexuales podían ser solicitadas ahí. A la luz de lo que él consideraba como libertinaje inmoral en su imperio real, Luis vigilaba vigorosamente a las trabajadoras sexuales y las marcaba como pecadoras. Sin embargo, contrario a la postura pública ante la moralidad, sostuvo varias amantes. Después de una vida con problemas dentales, Luis XIV, cuando murió, no tenía dientes. Esto en 1715. Sus aflicciones dentales estaban muy mal, pero no era un caso único. Eran muy populares en el palacio los pasteles, los bizcochos y los postres en general, hechos con azúcar refinada. Empezaron a estar disponibles ampliamente en Francia en el siglo XVII. La aristocracia francesa, que estaba no enterada de las situaciones de higiene oral, los engullía. Y eventualmente esto causó muchos problemas dentales. A pesar, o quizá por la prevalencia de dientes podridos, tener una buena boca era importante para muchos cortesanos en Versalles y sus ideales de belleza. Como se describe en los textos del siglo XVII, la escuela de Venus, una mujer bella debería tener dientes alineados y muy blancos, por lo que usaban varios polvos y lavados de boca para dar la apariencia de tener dientes sanos. Gracias a los avances en este tema, la higiene dental se ha convertido en una marca de elegancia para la mitad del siglo XVIII. En un supuesto intento de ocultar el adelgazamiento capilar de Luis XIV y que se estaba quedando pelón, a Luis se le acredita haber hecho popular en Francia las pelucas, las tan famosas pelucas que usaban en Francia. Pero las pelucas hacían más que solamente disimular la calvicie de los hombres, los protegían de los piojos. Bueno, casi, porque los piojos a veces infestaban las pelucas en vez de la cabeza de alguien, y hervir una peluca con piojos era más fácil que quitarle los piojos a una cabeza. Los hombres entonces se rapaban para usar pelucas y así evitar las plagas de piojos, pero las mujeres no lo hacían. Las condiciones higiénicas en Versalles también afectaban la comida. Los problemas de drenaje, por ejemplo, hizo todo muy difícil para las cocineras y cocineros del palacio. Como una vez que agua contaminada se filtró en la cocina privada de María Antonieta e hizo que muchos se enfermaran. A pesar del ritual de lavado de manos de Luis XIV, antes de cenar no existe evidencia de que la comida se preparara en buenas condiciones. Como resultado, parásitos intestinales también vivían en el palacio. Se dice que Luis XIV tuvo algunos episodios de enfermedad por tenias, lo que conocemos como solitarias. En uno de esos episodios, Luis dijo que se libró de una lombriz de casi 6 pulgadas, que serían 15.24 centímetros. A pesar de lo famoso que soy Versalles, nunca fue una locación ideal para la corte real. Inicialmente se construyó como un pabellón de caza en donde no había algún cuerpo de agua que fluyera y arrastrara los residuos. De hecho, se decía que era una zona de arenas movedizas y pantanos, por lo que cuando Luis XIV decidió mudar a su corte ahí, la ya pobre higiene de Versalles empeoró rápidamente mientras más personas llegaban. Luis XIV no se movía de Versalles a diferencia de otros reyes que cambiaban de residencia varias veces al año. Alternaban lugares y castillos y palacios. Pero Luis XIV no lo hacía, Luis XIV se quedaba en Versalles todo el tiempo. Esto hizo que el mantenimiento se volviera algo casi imposible para un ejército entero de cuidadores y de sirvientes que simplemente no pudieron con tal montaña de desechos. Versalles era un lugar sucio, pero resultaba divertido para los gatos, quienes llegaban al palacio junto con sus dueños y mantenía el control de las plagas, que era lo bueno, pero el hecho de tener tantos gatos dejó más problemas de higiene al palacio, debido a los desechos de los gatos junto con sus cuerpos que se quedaban en los alrededores del palacio cuando morían. Cuando llegó Luis XV a Versalles fue cuando se empezó a implementar medidas de higiene y el drenaje se empezó a popularizar, y las tuberías de alcantarillado empezaron a expandirse. En resumen, Versalles era un lugar muy elegante, pero muy sucio y muy apestoso. A mí me encanta la historia y hay cosas que pienso que me gustarían haber vivido y digo de que me encantaría vivir en esta época, pero la verdad es que estamos en un momento privilegiado de la humanidad, en la historia de la humanidad, porque tenemos muchos avances, no solo en higiene, sino en medicina y en un montón de cosas que hacen que podamos vivir tranquilos, cómodos y en paz, sin enfermarnos, ni tener parásitos.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que les dejaré abajo mis redes sociales, mi Instagram personal, mi Instagram de dibujo. Y también pueden buscarme en Facebook como Salma Kadabra. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Bye.